¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. ¿Te gusta perder? No te gusta perder. En un debate, ¿eh? En un debate, en el parchís. ¿Sabéis lo que es el parchís? No sé, no lo sé. Está de moda ahora, ha vuelto. Que claro, como sois la generación Z o post-Z o lo que sea, ya no sé, no tengo muy claro si jugáis al parchís, ¿sabéis esto qué es? ¿Eres capaz de cualquier cosa con tal de resistir, de aguantar, de no ceder? ¿Eres de esas personas que dice, me rindo, no está en mi vocabulario? ¿Eres de esos? Tengo la sensación de que rendirse no está de moda, de que todo a nuestro alrededor nos empuja a ser superhombres o supermujeres, a no parar, a pelear, Y es verdad, en algunas dimensiones de la vida lo último que hay que hacer es rendirse. Pero con Dios es lo primero que debemos hacer y reconocer. Mi primer mensaje de los 5 que voy a compartir con vosotros hoy es que te tienes que rendir. Si crees que puedes vivir una vida cristiana siendo tú el rey de tu vida, apaga y vámonos. Estás perdido. ¿Conocéis la historia de Jacob? ¿Recordáis a Jacob que tenía un hermano mellizo que se llamaba Esaú, a quien le robó la primogenitura, engañó a su padre, se hizo pasar por su hermano y su padre, que estaba casi ciego, le preguntó hasta 3 veces, En Génesis, desde el capítulo 25, encontramos toda la historia. Le preguntó 3 veces, ¿de verdad eres tú, mi hijo Esaú, a quien tengo que darle la bendición? Y Jacob, que se estaba haciendo pasar por su hermano Esaú, le decía, sí, soy yo, pero ¿de verdad tú eres? ¿Tú te llamas? Sí, padre, sí, soy yo. 3 veces. 3 veces Jacob se hizo pasar por otra persona. De hecho, pasó mucho tiempo de su vida tratando de ser otra persona, no reconociendo su problema, no reconociendo que Jacob significa mentiroso, significa engañador. ¿Quién eres? Soy Esaú, decía. Tuvieron que pasar muchos años hasta que Jacob reconoció finalmente quién era, que estaba roto, que había pasado por un proceso de vida muy difícil. En Génesis 32, del 22 al 28, nos dice que Jacob está peleando con un ángel del Señor. Y sabemos que está peleando con Dios. En una noche, Jacob se pone a pelear con este ángel que viene. Jacob va de vuelta a su tierra a volver a ver a su hermano que le quería matar. Y vuelve, está temeroso y comienza a pelear con él. Dice el versículo 24 de Génesis 32 que estaban solos y luchó con él un ángel hasta el amanecer. Y cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, le tocó en la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre le dijo, suéltame, que está por amanecer, le dijo el ángel. Y Jacob le dijo, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y el ángel le pregunta, la misma pregunta que le preguntó su padre Isaac hace muchos años, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Y después de todo un viaje de un montón de años, Jacob por fin responde correctamente. ¿Cómo te llamas?, le pregunta el ángel. Y Jacob responde, soy Jacob, que su nombre significa, en un sentido figurado, engañador, mentiroso. Y el ángel le dice, entonces ya no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Podría parecer que en esta historia lo último que hace Jacob es rendirse. Pero es lo que realmente hace cuando Jesús, el ángel del Señor que está ahí, le pregunta, ¿quién eres? Y él por fin reconoce, está bien, dejo de huir, dejo de escapar de ti. Soy un engañador, soy un mentiroso. Ese es mi nombre, eso es quién soy. Te lo doy. Es entonces cuando el Señor le dice, a partir de ahora ya no serás más Jacob, sino que serás Israel. La forma de vencer en la vida espiritual, joven, es reconocer que estoy roto por dentro. Probablemente tienes que pelear con Dios. Quizás tengas que partirte la cara con Él. Hazlo si es así, claro que sí. Enfréntate a Él, pídele un cara a cara. Pero al final el punto al que vas a llegar va a ser el mismo, de rendición. Porque es lo que debemos hacer para tener una vida espiritual satisfactoria, exitosa con el Señor. Tenemos que rendirnos. El problema es que nos hemos rendido a los dioses equivocados.
Nos hemos rendido a la tecnología, nos hemos rendido a la imagen, nos hemos rendido al yo. Hemos entregado todo lo que somos, todos nuestros datos. Hemos creado tantos dioses que estamos incapacitados de ver y de mantener una relación con el Dios que nos ha creado a nosotros. Jesús, de forma muy explícita, les dijo a sus discípulos: si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Ríndete, está diciendo Jesús, ríndete ante mi poder. Muchos de nosotros queremos un Salvador para nuestra vida, pero no queremos un Rey en nuestra vida. Y las dos cosas tienen que ir juntas. Necesitamos rendirnos ante Dios. La máxima expresión de rendición la expresa Pablo en Gálatas 2:20, y habéis cantado vosotros en el worship ahora. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo. Ya no vivo yo, me rindo al Señor. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Primer paso, te tienes que rendir ante Dios. Te tienes que rendir ante Dios. Te tienes que rendir ante Dios. Cuando te rindes ante Dios, cuando reconoces que estás roto por dentro, entonces comienza una revolución en tu vida. Dice 1 Corintios 4:20 que el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Y esa palabra poder viene de la palabra griega dynamis. ¿Qué palabra nos viene de allí? ¿Qué palabra viene de dynamis? Dinamita, eso es, dinamita. El reino de Dios es dinamita en nosotros. Esta revolución afecta a todo lo que compone nuestra vida, y no es que mejore nuestra vida, sino que nos transforma. Tengo la sensación de que a veces predicamos muchos de los cultos que son más charlas terapéuticas de automejora o autoayuda, en vez de una revolución transformadora. Quizás a veces hablamos más del poder del yo que del poder del Evangelio. Hablamos más de la felicidad que de la salvación. Y hablar solo de la felicidad es tener la mirada cerrada en este mundo. Por supuesto que Dios quiere la felicidad, tu felicidad. Pero el plan de Dios no es en última instancia un plan de felicidad. Es un plan de salvación. Hablar de salvación y no solo de felicidad es entender que vivimos en un conflicto cósmico, sobrenatural que nos rodea, en el que el primer paso es rendirse ante Dios para comenzar una revolución. Dice Pablo en 1 Corintios 10:33, haced como yo, que procuro agradar todos en todo, pero no busco mis propios intereses sino los demás, para que sean salvos. No dice para que sean felices, sino para que sean salvos. Incluso la felicidad suena a poco comparado con lo que significa la salvación. Todo lo considero por pérdida, dice Pablo en Filipenses 3:8. Todo lo considero por pérdida, a fin de conocer a Cristo. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Todo lo que está alrededor de mi vida es estiércol comparado con lo que significa estar con Cristo. Desde luego que una vez te rindes ante el Señor y comienza una revolución en tu vida, esta revolución va a tener un efecto no solo en ti, sino en las personas que te rodean. Esta dinamita que el Señor instala en tu corazón genera una onda expansiva que no solo te afecta a ti, sino que afecta a las personas que están a tu alrededor. Contagia a más gente y la revolución se convierte en un movimiento de resistencia. Escucha bien, perteneces, has sido llamado a pertenecer a un movimiento de resistencia. Fíjate si vas a contracorriente, fíjate si tienes que resistir hoy en día. ¿Crees en la Biblia, en este conjunto de libros? ¿Crees que el sábado es un día especial en la semana, apartado, en el que no trabajas, rechazas trabajos para guardar el mandato de Dios? ¿Crees que Dios ha creado este mundo, que no es fruto de la casualidad o del azar de millones de años? ¿Entiendes que Dios tiene un plan de sexualidad para ti diferente del resto de la sociedad que te propone? ¿Tienes también unos valores de salud que son diferentes al resto? ¿Te abstienes de ciertas cosas, ciertas sustancias? ¿Crees que hay que amar al enemigo? ¿Crees que si alguien quiere ser grande, lo que tiene que hacer es servir?
¿Crees que la muerte es un sueño? ¿Crees que Cristo va a volver? Estás como una chota. Estás loco. Estás loco. ¿Te das cuenta? Y está bien que estés loco. Está bien que pertenezcas a este movimiento de resistencia. Tengo la sensación de que a nuestro alrededor hay tantas fuerzas, hay tantas presiones en todo lugar, tantas ideologías que van en contra de lo que creemos y que van a ir a más y que nos hacen formar parte de un movimiento de resistencia. En un tiempo donde abunda lo líquido, lo gaseoso, nosotros optamos por afianzarnos en la roca, en lo sólido, en Jesús. Estamos inmersos en una agitación permanente, presiones por todos los lados que nos enfocan hacia una vida que está en contra de lo que Dios nos propone. Sin embargo, eres un rebelde con causa, la mejor causa. Bienaventurado tú, loco. Bienaventurado tú, loco. Y no estás solo, ¿eh? No estás solo. Yo estoy contigo, la persona que tienes al lado está contigo, formáis parte de un movimiento de resistencia. Y os lo tenéis que empezar a creer, tenéis que empezar a vivirlo, que empieza por la rendición, sigue con una revolución en tu vida y formáis un movimiento de resistencia. El profeta Elías fue amenazado de muerte por la reina Jezabel. Estaba muy asustado, a pesar de que Elías había visto la mano poderosa de Dios en su vida. Así que se esconde en una montaña. Se esconde, huye, se encuentra solo, tiene miedo, hasta quiere morirse, dice el texto bíblico. Y en esta situación le pide a Dios: Señor, han matado a todos tus profetas, han derribado tus altares, soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. ¿Y qué le contestó una voz divina? Dios le responde: he apartado para mí 7,000 hombres, los que no se han arrodillado ante Baal. Así que en la actualidad hay un remanente escogido por gracia. Dios le está diciendo: hey, Elías, que no estás solo, que hay un remanente, que hay un movimiento de resistencia que permanece contigo, que no estás solo a pesar de que seas un loco. No lo estás. Desde Noé, pasando por Abraham, Israel, Jesús, la iglesia primitiva, hasta el tiempo del fin, la Biblia habla de un remanente, esta palabra que los adventistas solemos usar mucho. Y un remanente no es otra cosa más que un movimiento de resistencia, que resiste con Dios, a pesar de toda la presión que hay alrededor. Dice Apocalipsis 12:17, en el tiempo que estamos viviendo hoy. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, Satanás se enfurece contra la iglesia y se fue a hacer guerra contra el remanente, contra el movimiento de resistencia al que perteneces, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Insisto, formas parte, si tú quieres, de un movimiento de resistencia de Dios. Y no estás solo. Hay por lo menos 7,000 como tú que no han hincado la rodilla ante Baal, que se mantienen firmes a pesar de la presión, de las ideologías que hay a nuestro alrededor. Algunas de ellas hasta con el título de progresistas, pero que si no estás de acuerdo con ellas, este movimiento de resistencia tiene la esperanza de que va a ser rescatado. Por cierto, sois un movimiento de resistencia. Cada vez que veáis esas dos palabras, recordadlo. Pertenecéis a un movimiento de resistencia, que estáis en una misión de rescate, porque ese es el siguiente paso. Hay un rescate. Fijaos qué maravilloso texto, en 1 de Pedro 1, 18 y 19. Vosotros fuisteis rescatados de la vida absurda que heredasteis de vuestros antepasados. Yo siento que a veces vivo una vida muy absurda y que necesito constantemente recordar estos pasos. Dice Pedro: vosotros fuisteis rescatados de esta vida absurda y el precio de vuestro rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro, como la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. ¡Wow! No hace falta ser muy espabilado para darse cuenta de que hay algo en el mundo que está fuera de control, que no anda bien, que está roto por dentro, que necesita ser restaurado. No hace falta ser muy espabilado para darse cuenta de que de una u otra forma necesitamos un rescate. Y no es un rescate financiero, es un rescate espiritual de nuestro corazón.
Y este rescate supone un punto y final para el mal, pero es un punto y seguido en nuestra historia con Dios. No es el final de la película, es el comienzo de una nueva historia, de un guión que ni siquiera podemos imaginar, porque lo que viene por último es una recreación de lo que somos, de lo que es nuestro mundo. Prestad atención, dice Isaías 65:17, voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Un poco antes, Isaías 43 dice, olvidad las cosas de antaño, no viváis en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, no os dais cuenta. Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Esa es la propuesta que Dios tiene para nosotros. Es una propuesta integral, pero comienza con el primer paso, que quizás no es el que más nos guste o el que más cómodo nos sintamos. Nos tenemos que rendir ante Dios, reconocerle que, Señor, no puedo por mí mismo. Necesito que no solo seas mi Salvador, sino que seas el Rey de mi vida. Hay cosas que tengo que cambiar. Sé tú, por favor, la revolución que necesito en mi vida. Y en un abrir y cerrar de ojos, dice 1 Corintios 15, seremos transformados cuando Cristo vuelva, cuando nos resucite. Cada vez tengo más claro que aquellos que deseamos abrazar o poner en práctica el mensaje del Evangelio, aquellos que queráis seguir el mensaje de Dios como vuestra guía en vuestra vida, cada vez tengo más claro que aquellos que queráis abrazar esto vais a formar parte de un movimiento de resistencia. Vais a ir a contracorriente, vais a formar parte de un remanente. Y está bien. Y no estás solo. De hecho, el mundo necesita un movimiento de resistencia auténtico que transforme de raíz la vida de las personas, no solo la tuya, sino de la de los que te rodean. Me gustaría que estuviésemos juntos en este movimiento de resistencia. No tienes por qué hacerlo, pero si quieres formar parte de este movimiento de resistencia, te invito a que te levantes. No tienes que hacerlo, ¿eh? No tienes por qué hacerlo. De hecho, lo que el Evangelio pinta para el movimiento de resistencia, pues es que no es lo más feliz. Por eso os decía que el mensaje del Evangelio no solo habla de la felicidad, sino que habla de la salvación, que es lo más importante. Van a llegar momentos difíciles, para el movimiento de resistencia cristiano adventista del séptimo día. Van a venir momentos difíciles. Igual ya lo has experimentado, ya has sido insultado por lo que crees, por llamar al pecado por su nombre, igual ya estás formando parte y has sentido las garras de las ideologías que nos rodean, rasgando tu interior, rasgando tu corazón. Insisto, está bien, y van a venir cosas que no son del agrado de todos, que habrá que distinguir entre el grano y la paja, pero estás llamado a que seamos un único movimiento de resistencia para el Señor. Oramos, ¿vale? Buen Padre, Señor, aquí nos tienes con la necesidad de rendirnos ante ti, de comenzar una nueva vida, de que tú seas la revolución que necesitamos, de que nos juntes en un movimiento de resistencia único, que te tenga a ti por bandera, a tu amor por bandera, a tu esperanza por bandera, tu fe por bandera, Señor. Tú vienes pronto a rescatarnos, pero no nos olvidamos, Señor, que no vamos a vivir en el cielo. Esa no es nuestra casa es esta. Y tú la vas a transformar, la vas a recrear desde cero. Queremos estar juntos y queremos estar contigo. Te pido que nos bendigas, que nos ayudes a recordar esto cada día, a que formemos parte de un movimiento de resistencia que resiste en tu palabra y que resiste contigo, Señor Jesús. En tu nombre, quédate con cada joven que está aquí. Dale siempre, siempre tu energía, tu poder para resistir. En el nombre de Jesús oramos. Amén.